Gracias, Cristo. Así como estamos de pie, vamos a pedir a nuestro hermano pastor Mario Minches, que es el encargado de impartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Vamos a encomendarlo en las manos de Dios y oramos por nuestro hermano. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias te damos en esta hermosa mañana y este hermoso día, que tú nos permites, Dios amado, llegar o arribar a los 52 aniversarios de tu amada iglesia. Dios amado, en esta oportunidad pues toca al hermano pastor la prédica, y que tú lo utilices y que nosotros estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta hermosa mañana, y que lo que escuchemos pues también lo podamos poner en práctica. Dios amado, utiliza pues a nuestro amado hermano. Son favores que te suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Acomódense, mis amados hermanos y hermanas. Gracias a Dios por este tiempo de adoración y de alabanza que el Señor nos ha permitido elevar ante su presencia. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestras visitas, en especial a los hermanos del 3 hermanos y una mi hermana que forma el cuarteto. Dios les bendiga, mis amados hermanos, grandemente. Anoche estuvo un dúo y el día de hoy pues tenemos un cuarteto, y las alabanzas siempre me elevan a aquella época en que estuvimos trabajando en la obra allá por el área de San Marcos, y eran las alabanzas que se entonaban en aquel entonces, y una alabanza que cantaron nuestros hermanos. Estábamos en un lugar que se llama El Astillero, allá en San Marcos. Estábamos en pleno culto como estábamos ahorita, y escuchando esa alabanza se escucharon detonaciones de las ametralletas de los guerrilleros y el ejército, y corren los hermanos a cerrar las puertas del templo, y les digo, no las cierren, no cierren las puertas, sigamos alabando, sigamos adorando al Señor. No, hermano, pero si se nos vienen a meter aquí los guerrilleros o los soldados, no importa, para eso está el templo, para refugiar al necesitado, para bendecir al necesitado. Así es que se permaneció abierto y nadie llegó, ¿verdad? Nadie llegó, y nosotros seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. No hay fuerza en este mundo que evite la adoración, la alabanza a Dios, porque ¿quién es más poderoso? Es Dios, es nuestro Creador, el que está con nosotros. Así es que gracias por esas alabanzas. Y las hermanas, felicitaciones. ¡Qué himno tan especial! Hoy sí me dejaron con la boca así, abierta, y qué bendición, mis amadas hermanas, escucharlas, y también su participación ha sido de mucha bendición. ¿Por qué no decirlo también a la Sociedad de Caballeros? Gracias por su participación.
nos animan a seguir alabando el nombre del Señor. Anoche estuvimos platicando acerca de el tema, iglesia, no pierdas tu identidad. ¿Por qué razones? Hay dos razones. Allí en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15. ¿Quién es el quien va a cegar el trigo? De acuerdo al versículo número 14. ¿Quién es el quien va a cegar el trigo? ¿Quién representa el trigo? Pues mis amados hermanos, estábamos hablando anoche de que Cristo es el encargado de levantar el trigo. ¿Y quién representa el trigo? Pues es usted y yo como iglesia. Y luego en el versículo número 17 encontramos que hay también una cosecha de uvas, pero ¿quién levanta esa cosecha? Dice ahí en el versículo 17 y 19, dice que es un ángel el quien corta, el quien levanta esa cosecha. Mientras que Cristo levanta su cosecha, esa cosecha es elevada en su segunda venida. Cristo arrebatando a su iglesia. Y luego encontramos al ángel que levanta la cosecha, solo que este ángel no eleva esa cosecha hacia arriba, sino ese ángel deposita la cosecha en el lagar, en donde Dios mismo se encargará de pisotear esa uva, de destruir esa uva y de condenar a esa uva. El juicio de Dios sobre las uvas. ¿Y quiénes representan esta cosecha? Representan especialmente, increíble, pero representa a los creyentes que juegan al evangelio, a los creyentes que juegan a ser cristianos. Y como dije anoche, mis amados hermanos, Cristo comparó a la iglesia a través del trigo y la cizaña, y en el Apocalipsis lo identifica como las uvas. Aquellos que no tienen un genuino arrepentimiento, un cambio en su vida, estos son los que ya están listos para ser cosechados y pisoteados por Dios y condenarlos a una vida eterna. Por eso la recomendación es, iglesia, no pierdas tu identidad, permanece en tu identidad. ¿Y cuál es la identidad de la iglesia? Es cumplir con la gran comisión del evangelio en esta tierra. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? La iglesia es la representante de Dios en este mundo cuando va y predica el evangelio de arrepentimiento a todos los pecadores. La pregunta es, ¿estamos haciendo esa obra? Anoche me escribe un hermano y me dice, hermano, este mensaje fue una cirugía para mi vida. Fue un mensaje duro de reflexión. Y le digo yo, hermano, y eso es que no terminé el bosquejo. No terminé el bosquejo. Y le decía, mire hermano, la iglesia donde usted asiste está cumpliendo con esa comisión. No, hermano. Estamos dormidos. ¿Y por qué siguen ahí? Porque una iglesia que no hace la obra, una iglesia que no cumple con su misión, es una iglesia que simplemente está entretenida, está siendo sostenida
y está haciendo que cada creyente se acomode de ir al culto el día domingo, viene otro domingo, asisten, se sientan y se van, viene otro domingo, se sientan, escuchan, alaban y luego se van. Mis amados hermanos, cuando no hay líderes que empujen a la iglesia a cumplir la gran comisión, es una iglesia acomodada y que está madurándose para ser pisoteada y está madurando, mis amados hermanos, para ser condenada por una eternidad. Yo le digo, hermano, sálgase, no siga en ese adormecimiento. Busque una iglesia donde los líderes empujan a la iglesia para hacer la obra de evangelización, la obra de arrepentimiento. Y esto lo vamos a ver en la vida de Ruth en esta hora. Busquemos el libro de Ruth en su capítulo número 1 y en su versículo número 16, que es la base de este mensaje. Iglesia, no pierdas tu identidad. Y dice este hermoso pasaje: respondió Ruth. Si pudiera la iglesia leerme el 16. Respondió Ruth. ¿Qué le dijo Ruth a su suegra? Muy bien. Ahora lo voy a leer y voy a darle énfasis, porque es necesario que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. Y dice, y respondió Ruth, no me ruegues. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? Que te deje. Ojo con eso. Póngale la lupa a esa palabra. Te ruego que no me dejes. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, mis amados hermanos? Cuando usted va en un bus, se sube, y en el momento en que usted se sube en ese vehículo, usted se hace parte del compañerismo. Usted es un compañero de todos los que van en ese vehículo. Y lo que yo encuentro en este versículo, mis amados hermanos, es el compañerismo de Ruth para con su suegra. No me pidas que te deje. Y esta es una de las identidades de la vida de Ruth. Una mujer inspiradora en el compañerismo. Y esta es la identidad de la iglesia, y debe de ser la identidad de la iglesia. Que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo debemos de estimularnos, debemos de motivarnos, debemos de fomentar dentro de nosotros el compañerismo, que es muy importante y es interesante para que todos juntos podamos realizar la labor evangelística, la labor, mis amados hermanos, de las misiones, la labor, mis amados hermanos, de predicar la palabra del Señor. Si hay algo que nosotros, si hay algo donde nosotros nos hemos estancado como organización, es que nos hemos concentrado en apoyar a un solo
misionero. Pero es que, mis amados hermanos, nuestra visión debe de ser que si hay alguien que le guste, que le encante salir a la evangelización, salir a lo que es las misiones, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Mis amados hermanos, mostrarle el compañerismo, mostrarle que soy compañero del hermano o de la hermana y apoyarla y bendecirla y enviarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El enemigo nos ha adormecido. Porque aquí en la iglesia local, le decía yo a un grupo de pastores, hermano, cada iglesia por lo menos debe de tener, por lo mínimo, debe de tener un misionero o dos misioneros colocados en los diferentes lugares de aquí de Guatemala que tanto lo necesitan, pero lamentablemente se perdió esa visión. Se perdió la identidad de compañerismo. Se perdió el apoyo que debe de recibir los hermanos que les encanta y que tiene el don de la evangelización. Aquí Ruth, mis amados hermanos, cuando ella dijo, por ejemplo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Eso es compañerismo. Eso es compañerismo. Debemos de apoyarnos los unos con los otros. Debemos de ser de bendición para con aquellos que les gusta el evangelio, predicar el evangelio. Oiga, la otra identidad. Porque donde quiera que tú fueres, ¿qué dice? Yo iré. Compañerismo. ¿Un compañerismo qué? Fiel. Ser compañeros fieles. Y es que miren, mis estimados hermanos, lamentablemente, nosotros perdemos nuestra identidad. ¿Por qué razón? Porque aparentamos ser compañeros, pero por la espalda, ¿qué hacemos muchas veces? Apuñalamos. Por la espalda, criticamos. Por la espalda, mis amados hermanos, mostramos hipocresía. Y es ahí donde la iglesia pierde su identidad. Y como dice Apocalipsis, ya estamos listos para ser cosechados y ser pisoteados por el juez. Por esa razón nuestro mensaje debe de ser hoy, hermano, no pierda su identidad. Seamos buenos compañeros. Hay iglesias, mis amados hermanos, que el día de hoy están perdiendo la visión. Estaba escuchando un video de un pastor que dijo, hermanos, a partir de tal mes ya no habrán diáconos, ya no habrán, mis amados hermanos, servidores. Vamos a poner en esta iglesia y vamos a pagar servidores, vamos a pagar a un equipo de seguridad y ellos se van a encargar de hacer todo lo que es la limpieza del templo. Ellos recibirán a los miembros de la iglesia, pero en esta iglesia ya no habrán más diáconos, porque vamos a pagar. Yo dije gracias a Dios porque tienen pisto. Pero se salen
de la identidad de Cristo, de la identidad. Líderes sacando a la iglesia de su identidad. La cruz me muestra los 5 propósitos de la existencia de la iglesia. La cabeza representa la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, la comunión con el Espíritu Santo. Este brazo clavado en esa parte de la cruz significa servicio en la iglesia. Servicio donde tengan libertad los hermanos para decirle: Padre, yo quiero servirte a ti, yo quiero servir a los hermanos. Pero hoy en día muchas iglesias están perdiendo la identidad de ese servicio. No quieren, mis amados hermanos, experimentar el compañerismo sirviéndole al Señor, como en el caso del grupo del diaconado de esa iglesia. Mis amados hermanos, estamos perdiendo la identidad como iglesia, en donde los hermanos, ya no va a haber diáconos, gracias a Dios. Cuando es cada miembro, deben de buscar en dónde trabajar, dónde poder servir. Pero hoy en las iglesias hay miembros que ya están acostumbrados a sentarse en el templo sin hacer nada. ¿Saben qué están haciendo esas iglesias? Adormeciéndolo y lo están madurando para una condenación eterna. Así es que, hermanos, si usted está en una de esas iglesias, preocúpese por su vida. Arrepiéntase y busque una iglesia donde lo pongan a trabajar. Porque, mis amados hermanos, a ese camino va la iglesia en la actualidad, a acomodarse sin hacer nada. Servicio, comunión los unos con los otros, compañerismo los unos con los otros. Quisiera seguir hablando de este otro brazo y de los pies, pero no me da el tiempo. Pero veamos, mis amados hermanos, lo que sigue diciendo allí en el texto. Hay un compañerismo fiel. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que vivieres, viviré. Ahora, oiga. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será, ¿qué cosa? Mi Dios. Mis amados hermanos, cuando usted se entrega y cuando usted le dice estas mismas palabras a Dios: tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. ¿Sabe a qué se está comprometiendo usted delante del Padre cuando usted viene y le dice a Dios: tú eres mi Padre, tú eres mi Dios? ¿Sabe a qué se está comprometiendo? Se está comprometiendo a tener un verdadero compañerismo con todos los hermanos que son parte de la iglesia. Por esa razón, usted y yo no debemos de estar quietos en las bancas. Porque cuando yo recibo a mi Dios, me estoy comprometiendo a vivir un compañerismo, buscar cómo servirle a la iglesia. Mis amados hermanos, esa es una verdadera identidad. No quedarnos sentados en las bancas, no. Todos como compañeros,
todos como los que hemos recibido a Dios como nuestro Dios, como nuestro Padre, debemos de trabajar como compañeros. Ahora, oiga lo que dice en el capítulo número 2 y versículo número 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir. ¿A dónde? Te ruego que me dejes ir. ¿A dónde? Al campo. ¿Y a qué iba Ruth al campo? A levantar, ¿qué cosa? Trigo. Pensemos por un momento en el punto del campo. ¿Cuántos han trabajado en el campo? Gracias a Dios hay varios que han experimentado el trabajo en el campo. El trabajo en el campo no es nada fácil. El trabajo en el campo es un trabajo duro, que hay que aguantar los fuertes rayos del sol. Hay que aguantar el tiempo de lluvia cuando se está trabajando en el campo. Hay que aguantar hasta los fríos que hay en las áreas del campo. Hay que soportar el polvillo o el polvo que se levanta en el campo. Y es que, mis amados hermanos, trabajar en el campo no es nada agradable, no es nada fácil, no es nada sencillo. Y he aquí, mis amados hermanos, el segundo compromiso que usted y yo tenemos cuando decimos: Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre bendito. Yo me estoy comprometiendo con Dios a permanecer trabajando. ¿En dónde? En el campo. En el campo, mis amados hermanos. Nuestro compromiso, mis amados hermanos, no es permanecer dentro de las cuatro paredes del templo. Nuestro compromiso está allá afuera. Mis amados hermanos, nuestra lucha no está aquí adentro, nuestra batalla está allá afuera, en el campo. Y ahí en el campo, mis amados hermanos, es cuando vamos a ver si tenemos victoria, si tenemos éxito en la labor evangelística, en la labor que Dios nos ha encomendado como iglesia. Es allá en el campo. Estoy pasando un programa que le hemos titulado Devocional por la Mañana. Y en esta última semana he estado hablando del tema de cómo debe de ser un gobernante sobre Guatemala, para que el gobernante pueda tener éxito en su gobierno y llevar a su pueblo hacia el éxito. Necesitamos líderes que sean obedientes a la guianza del Espíritu Santo. Un gobierno que se sienta en su escritorio, un gobierno que se acomoda en su escritorio, es un gobierno fracasado, es un gobierno que lleva a su pueblo al fracaso. De eso hemos estado platicando durante toda esta semana que pasó. De repente salió un mensaje de Facebook y dice: hay mensajes que te estamos cubriendo para que no sepas las grandes vulgaridades que te han escrito. Y dejan la opción si uno lo quiere abrir o no lo quiere abrir. Pero me dejaron tentado.
Yo dije, ¿qué me estarán diciendo? Y a Pacho. Ja, ¿para qué, hermanos? Hasta mi sacrosanta madrecita sacaron. Y es que miren, mis estimados hermanos, trabajar en el campo es duro. Trabajar en el campo trae sufrimiento. Trabajar en el campo, mis amados hermanos, trae para nuestras vidas hasta muchas veces inseguridad. Porque hubo un mensaje que me dice, estoy identificando desde dónde estás grabando. Ya eso ya es una amenaza. Pero yo dije, Señor, pero si tú llegaste hasta la cruz, moriste hasta la cruz. ¿Por qué? Porque trabajaste en el campo. ¿Por qué? Porque entregaste tu vida en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo tú buscabas a los que estaban perdidos. ¿Por qué? Porque tú en el campo fuiste y mostraste un corazón generoso para el necesitado. ¿Por qué? Porque tú en el campo hablaste de arrepentimiento. Porque tú en el campo pudiste darle seguridad y esperanza al pecador. Entonces, hermano, ¿por qué no trabajar en el campo? Hermanos, no perdamos nuestra identidad solo estando en los cultos aquí adentro. Es que nuestro mandato no es estar aquí adentro, nuestro mandato es allá afuera, porque es allá afuera donde se deben de ganar las victorias. Es allá donde debemos de notar, mis amados hermanos, cuándo ganamos y cuándo perdemos. Es allá afuera. Mis amados hermanos, no perdamos nuestra identidad. Y oiga esto, y recogeré, ¿qué cosa? Espigas. Mire, mis amados hermanos, lo que encuentro ahora allí, la identidad de Ruth, una mujer dispuesta a trabajar. Cuando dice, y levantaré espigas. Una mujer con una verdadera identidad, mis amados hermanos, nos está estimulando a que nosotros digamos las mismas palabras. Yo saldré a trabajar en el campo con el propósito de levantar la semilla, con el propósito de levantar, ¿qué cosa? Trigo. Y yo siempre lo he dicho, salgamos de esa rutina. A hermano Ronnie le dije a inicio del año, hermano, aquí están 5 libros. Y que sea este año un año donde todas las sociedades se dediquen al discipulado. Que por lo mínimo cada sociedad haga actividades evangelísticas, que salgan de las 4 paredes y que salgan a trabajar en el campo, que salgan con el propósito de levantar la semilla del trigo. No sé si lo están haciendo, pero es hora que nos levantemos y que dejemos esa cultura. Como ya lo hice una vez. Tranquilos, mano. Sigamos entrenando, sigamos entreteniendo a la iglesia. Sigamos adormeciendo a la iglesia. Mis amados hermanos, Ruth aquí nos está diciendo, la verdadera identidad de la iglesia es aquella que anhela trabajar en el campo. Porque solo cuando lo hacemos una vez más, mira ahora que pintaron el templo, ya no me recuerdo qué color estaba, hermanos. Ya la quimio me está haciendo
perder la memoria, que hasta los nombres de mis hijos a veces se me olvida. Pero, mis amados hermanos, ¿qué hubiera pasado si solo le meto un brochazo solo en aquel lugar y dejo lo demás como estaba? Eso es lo que sucede, que nos hemos acostumbrado. Basta con un brochazo y ahí lo dejamos todo. No, mis amados hermanos, tenemos que tener líderes que nos empujen hacia la verdadera identidad y cumplir con la gran comisión, estar dispuestos a salir al campo y a cosechar el trigo. ¿Sí? Oiga lo que sigue diciendo. Dice ahí: y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella le respondió. ¿Y cómo le respondió la suegra? Ve y hazlo. Cuando yo leí ese pasaje, hubo un año que nos invitaron allá por Jutiapa a dar unas conferencias. Y fuimos allá con los suegros y le dijimos, estaban muy pequeñitos nuestros hijos, y le dijimos a los suegros: ¿será que nos hacen el gran favor de cuidarnos a las dos niñas? Y nos pregunta: ¿y por qué pues van a salir? ¿A dónde van a ir? Y le contamos. ¿Y qué? ¿Y ustedes pueden pues? Nos dice el suegro. ¿Y pueden ustedes? No, hombre. Y mis amados hermanos, aquí todos podemos. ¿Acaso no tenemos el poder del Espíritu? Hechos 1:8. ¿Acaso no tenemos la presencia, no tenemos el poder de Jesús? Porque Jesús dijo: a mí se me ha dado toda potestad, todo poder. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Claro que todos podemos. Pero regreso a la actitud de la suegra. No le preguntó: ¿y qué? ¿Y tendrás la capacidad para trabajar en el campo? No le preguntó eso. ¿Vas a tener que aguantar mucho calor? ¿Estarás dispuesta a aguantar el calor? No, ella solo dijo: ve, anda. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando alguien solicite apoyo para ir al campo y a trabajar en el campo? Decirle: ve, pero ve con nuestra bendición. Ve porque tú puedes. Nuestro deber como líderes, mis amados hermanos, es apoyar y levantar ese ministerio y que ellos nos representen como iglesia donde quiera que el Señor los lleve. Ahora, cuando se hace todo eso, me impacta el versículo número 7. Oiga esto. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. ¿Cuál es la otra identidad de Ruth, mis amados hermanos? Ahí nos muestra una mujer trabajadora. Mire, los compañeros que estaban con ella en el campo, mire, dice que ella estaba trabajando a la par de los hombres. Y los hombres tienen la fuerza. Los hombres, mis amados hermanos, tienen la energía para trabajar en el campo. Pero oiga esto, mis amadas hermanas. Ruth estaba trabajando con los hombres a la par de los hombres.
Ella no mostró cansancio. Hasta allá van. Y yo apenitas voy acá. No, mis amados hermanos. Ruth, una mujer con identidad. Una mujer que mostró que era una mujer incansable, una mujer dispuesta a agotar sus fuerzas, porque el mismo compañero que estaba trabajando con ella le decía a Booz: esta mujer está trabajando juntamente con nosotros desde la mañana hasta la hora en que estamos ahorita. A mí me impacta cómo ver a muchas hermanas que trabajan hasta el cansancio. Una de las hermanas que llegaron a hacer culto allá en mi casa, son hermanas que se dedican a su hogar, a criar a sus hijos, pero están trabajando, haciendo ollas, haciendo comales. Se ponen a los hijos acá en la espalda y ahí están ellas trabajando bajo el sol, haciendo comales, haciendo ollas, haciendo canastos. Y cuando llega la hora del almuerzo se levantan, van y hacen el almuerzo. Llega el esposo, sirven al esposo y sirven a los hijos. Y mis amados hermanos, lavan los trastes y vuelven otra vez a su taller de hacer ollas y comales y canastos. Y apartan el tiempo para servirle al Señor. Yo digo, ¿cómo hacen las hermanas para hacer todo lo que hacen? Y que todavía dedican tiempo para servirle a Dios y dedican tiempo para servirle a los hermanos. Que cuando ellas terminaron el servicio ahí en mi casa, yo miré que se levantó la hermana. Después de dirigir el servicio, se levantó la hermana y fue a destapar el gran canasto de unos grandes panones así, miren mis amados hermanos, sin exagerar, cuchillo, y en medio del pan, frijoles bien fritos, bien volteados. Y empezaron a repartirle a todos los hermanos. Y yo estaba en aquella época sin ganas de comer, pero cuando vi esos panones me dieron ganas de comer. Entonces sale mi esposa con sus sanguchitos ahí. Y yo dije, Señor, las hermanas con tremendo panón y nosotros con nuestros sanguchitos. Me admiró las hermanas. Luego, mis amados hermanos, no hubo un varón que fuera ahí en el bus que ellos llevaron. La hermana salió al bus y se cargó el gran tambo de fresco que llevaban. Yo decía, Señor, la mujer está capacitada para trabajar junto con el varón en la obra tuya. Y bendecimos a esas mujeres, bendecimos a esas mujeres que se entregan para cumplir con la gran comisión, con la obra del Señor, y que no se dejan perder su identidad como iglesia. Aquí vemos a Ruth, una mujer incansable. Ahora, ya para ir finalizando, versículo 9. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no, oiga esto, que no te molesten. Ojo con este. Hermanos, ¿qué hay allí? Booz protegiendo a Ruth. Hay protección. Cuando una iglesia trabaja con su identidad, el quien se encarga para cuidarnos y protegernos es el dueño del evangelio, es el dueño de la gran comisión, es el dueño de la obra de la iglesia de Cristo Jesús.
Dios nos protegerá, Dios nos cuidará. Pero mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer para experimentar ese cuidado, esa protección? Entregarnos al trabajo en el campo, porque solo allí experimentaremos la protección. Y oiga la otra bendición: y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Dice allí. ¿Qué hay ahí? Provisión. Booz dándole la provisión a una mujer que trabaja así. Por eso es que la iglesia, que no ha perdido su identidad, es una iglesia que trabaja. ¿Para qué? Para ser protegida por Dios y para ser provista por Dios. Yo quiero que haya pan en mi casa. Yo quiero que haya abundancia en mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar trabajando en la obra del Señor, no aquí adentro, sino en el campo, para ir y cosechar el trigo y trabajar hasta el cansancio. Y mis amados hermanos, cuando trabajo hasta el cansancio, viene Dios, me protege y me bendice. Y en mi mesa nunca hará falta el pan que necesitamos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa. Mis amados hermanos, Dios está siempre dispuesto a bendecirnos, a proveernos. Oiga esto, lo que necesitamos. Pero ¿qué tengo que hacer? Trabajar. No perder mi identidad como iglesia. Y trabajar en el campo. Versículo número 12. Y Jehová recompense, ¿qué cosa? Tu obra. ¿Quién es el que nos va a pagar por ese sacrificio, por esa entrega en la obra del Señor, mis amados hermanos? ¿Quién es el que nos va a pagar? Es Dios, es Jehová, es el Padre. Dios siempre reconoce al quien en verdad se entrega para poder cumplir con esta gran comisión. ¿Y a quién le encomendó esta gran comisión? A usted que es iglesia. A usted que es iglesia. Está la recompensa. Y en el versículo 12 dice: y remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Finalizo aquí. Mis amados hermanos, me impacta mucho lo que dice: hallé yo gracia delante de tus ojos. Usted y yo, como iglesia, dijo el apóstol Pablo, por gracia sois ¿qué? Salvos. Hallamos gracia delante de Dios. Sí, gracias a Dios, porque hallamos gracia. Mis amados hermanos, si hemos hallado gracia,
permanezcamos con esa identidad que Ruth nos ha enseñado en esta mañana. Y dejo esta bendición para Iglesia Dios es Amor en esta mañana. Porque si hay algo que decía hermano Arael, esté con ustedes o no esté con ustedes, la obra del Señor continuará. Pero para esto se necesita que todos seamos en verdad compañeros y compañeros fieles. Para esto se requiere que trabajemos hasta el cansancio. Y tendremos una bendición para nuestras vidas, de ser protegidos. Dios nos provee, y que esta iglesia permanezca ante los ojos de Dios bajo su gracia. Permanezca esta iglesia, mis amados hermanos, bajo el poder de Dios. Los médicos me han dicho claro, hermanos, ya no puede trabajar como trabajaba antes. Sus fuerzas se acabaron, se agotaron. Su vida ha cambiado totalmente. Y el trabajo en una iglesia es muy demandante. Ya no se tiene la capacidad. Si hay una iglesia que quiere que los ayude, ahí voy a estar presente. Pero ya no comprometido como pastor, porque ya no tengo las fuerzas, ya no tengo las energías. Y por eso, hermanos, les dejo esta bendición, que los años que vengan en el futuro, y si Cristo tarda aún en su venida, que esta iglesia continúe con la gran comisión, que esta iglesia continúe al trabajo arduo en la gran comisión, que esta iglesia sea siempre guardada y bendecida por Dios. Palabras que lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban esta bendición, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. Y sigamos adelante con Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano.